Publicaciones y están a la orden de todos ustedes también. Ya van a tener la oportunidad de conocer la única sala infantil que se llama La Pulga y el Piojo, ideada, acondicionada para trabajar con distintos públicos, sobre todo con los niños y los adolescentes. Decía que Daribet estudia biología, nos gusta mucho esa carrera y después te vamos a contar por qué. Está en el trimestre diciembre del 2022, es decir, hace poco, participó y resultó ganadora del concurso La Escritura Hecha en Casa, mención poesía, organizada por nuestros compañeros de la Universidad Simón Bolívar. Su poema titulado Deprecación será publicado en Universalia, revista del Decanato de Estudios Generales de la Universidad Simón Bolívar. Fíjense ustedes, estudia biología, que es una carrera bellísima con una amplia oferta laboral. Si no lo saben, pues investiguen más sobre biología, que es maravillosa la carrera, y es poeta. ¿Tú eres poeta? Para nosotros eres poeta. Bueno, párate, tienes el micrófono, versa tu poema de la manera más pausada, permite a este público que lo sintamos, conéctate con estos chamos y endúlzales con esa poesía. Bienvenida, mi amor. Buenos días. Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Igualmente. Para citar algo que dijo el profesor Carmelo Urso, la poesía debe tener vida. La poesía está cargada de imágenes, de sentimientos, lleva símil, lleva metáforas. Entonces, mi poema Deprecación resultó ganador, principalmente por eso, por las imágenes que yo logré invocar en el jurado de la universidad. Entonces, se los traigo con mucho cariño. Deprecación. Déjame quererte como las polillas a las cosas viejas, como la noche abraza las estrellas, como mi cabeza quiere mi almohada, como las ruedas a un bache en la carretera. Todas estas cosas son de la vida cotidiana, cosas con las que nos podemos identificar. Entonces, continúo. Déjame pensarte como los niños la tabla del 7, como los panaderos a un porcentaje, como los economistas al dinero, como mis respuestas a tus mensajes. Déjame sentirte como las abejas a una flor, como la lluvia a nuestras cabezas, como el humo de un cigarro a tu garganta, como mis pies a la tierra. Déjame tenerte como el universo tiene al sol, como el cielo a las nubes, como el mar a las olas. Déjame dedicarte un verso más, aunque no lo comprendas. Sinceramente, no importa. Déjame sentirte en colores, respirarte en palabras, mirarte a ciegas, pensarte a gritos. ¡Wow! Me conecté con las polillas. Muy bien. Con ese poema quise, deprecación. Primero, ¿qué significa deprecación? ¿Alguno sabe el significado de la palabra? No. Bueno, deprecación es una súplica insistente, es una petición, es como estar de rodillas pidiendo algo. Por eso el tono del poema es pidiendo, es déjame hacer tal cosa, déjame tenerte, déjame recordarte, déjame sentirte. Les traje otro poemita. Recordemos que los poemas deben estar cargados de imágenes, de metáforas, cosas cotidianas, lo más simple. Tú puedes estar en la cocina, puedes ver la olla hirviendo y para ti puede significar algo inmenso. Entonces, les traigo este poema, se llama Háblame. Mis palabras burbujean como el agua para la pasta y se alzan en el viento como pájaros cantores. Dicen tanto mis palabras, vuelan lejos cruzando océanos y se posan en tu balcón sin miedo. Te hablan tanto mis palabras, me siento ver el cielo y espero tu respuesta entonces. Pero tus palabras se condensan como el vapor en la ventana y caen desde el cielo como gotas rápidas y certeras.
Dicen tanto tus palabras, forman parte de las nubes y se acercan cuando quieren. Me hablan tanto tus palabras. Y por último, vamos a seguir con una onda cotidiana. Este poema se titula Rutina y lo escribí luego de andar en Caracas en camioneta todo el día cansada en la calle. Despertares de dolencia sin sentido, mañanas pálidas, grises, ojos vacantes, calles destruidas y la gente, sí la gente, salir con ansias de grandeza, pero la felicidad nunca madura. Llegar no es tan bueno como viajar, tardes opacas, sucias, rostros curtidos, nadie se queja y solo caminan, sí, caminan, ver el cielo y las aves danzando, pero nadie puede volar como ellas. Dormir y soñar son prácticas arcaicas, sábanas frías, ligeras, cuerpo cansado, habitaciones oscuras en solitud, sí, solitud. Creer en castillos y finales felices, pero solo hay ruinas y muertes al final. Oye, Daribel, ¿cuándo fue la primera vez que escribiste un poema? Bueno, recientemente, el año pasado. Me había dedicado a traducir poesía antes, porque mis poetas favoritos son poetas ingleses, estadounidenses. Me había costado mucho conseguir de sus poemas traducidos y decidí traducirlos de mí para mí. Luego vi que de verdad me gustaba mucho la poesía y andaba por la calle viendo el río, las hojas, el cielo, etc. Claro. Y podía hacer metáforas de eso para contar lo que sentía. Claro. ¿Y por qué estudias biología? Porque amo la biología. Amo las ciencias, amo la botánica, me quiero dedicar a la botánica. Como estaba diciendo aquí nuestra querida compañera, la biología tiene un campo amplísimo de zonas laborales, etc. Ustedes conocerán biología en el liceo como, no sé, el corazón de una vaca, etc. Esas cosas que se hacen en los laboratorios. Pero biología es mucho más. Biología nos enseña de dónde venimos, también nos puede decir bastante a dónde vamos. Nos explica la formación de la tierra, por qué tú le echas agua a las raíces y ellas suben hasta las hojas. Nos explica el funcionamiento de todo. Biología es la ciencia de la vida. Qué bueno, gracias por estar aquí. ¿Dónde queda esa maternidad? Sí. Ok, queda muy cerca de la universidad, bueno, en la maternidad de los más viejitos, de la gente que nació hace 50 años. Bueno, él nació en la maternidad Concepción Palacios y es hijo de Juan Robalino y Carolina de Robalino, y hermano de Randall Rodríguez, Carol Rodríguez, Astrid Rodríguez y Estefanía Robalino. Eso es lo que sabemos de él. Maravilloso esa biografía. No, vale, estás en tu casa, estás con tus pares además. Estás con tus pares y eres poeta, Nosotros hemos dicho siempre en el Centro Cultural que ustedes son seres superiores, por lo menos para mí. Son superiores. ¿Sí o no, Irene? Lo son. Ven, comparte tus poemas con nosotros. Seguramente debes tener un tono de voz bien alto. Si tienes ese tamañote, ¡ay! Y bueno, bienvenido, Camerún. Bueno, corrige. Buenas. Perdón si no sé usar mucho el micrófono. Bueno, el profesor hizo una introducción muy buena. Hay muchas cosas que quisiera decirle entre lo que comentó el profesor, comentó la compañera, tantas cosas que uno pudiera comentarles para hacer reflexión sobre
sobre nuestra práctica, sobre nuestra forma de vida, ¿no? Pero es precisamente eso lo que les voy a decir como introducción antes de leerles. Uno asocia la poesía con secciones muy, esos son sentimientos, no, eso es para gente, así, literalmente uno hace, Y yo he tenido oportunidad de cursar estudios poéticos actualmente, y yo sigo cursando con una fundación muy, muy buena, que se llama La Poeteca. Pueden ir, es gratuito ir allá, hay 10.000 libros de poesía, está en Altamira, y de hecho hoy también tienen un evento. Es hermoso el espacio, es bellísimo. No hay duda. Y de ese diplomado que está haciendo allí les quiero traer unas reflexiones y que me ha hecho conectar con otra gente también que está en este mundo. Poesía y reflexión van de la mano. Y eso es algo que dentro de nuestra tradición es algo nuevo. El profesor comentaba sobre la tradición, y efectivamente hay que respetar la tradición, pero la tradición también surge de los cambios. Entonces nosotros como jóvenes somos el medio en ese camino, entre los que siguen la tradición y los que generan nuevas tradiciones. Ese proceso en nuestro tiempo contemporáneo, digamos, en la poesía tiene que ver con la reflexión de la poesía, y uno a veces no lo sabe, pero la poesía está más cerca de la filosofía de lo que jamás imaginamos. Y la filosofía está también más cerca de nuestra vida de lo que jamás imaginamos. Yo soy muy creyente de que todos somos filósofos, solo que hay que saber realmente, o hay que indagar realmente qué significa filosofía de ahí. Es simplemente amor al conocimiento, eso es lo que significa etimológicamente. Y bueno, les voy a leer unos poemitas, voy a leer 3, así como ayer, venía así como, wow, ¿qué leo? Porque antes los poetas venían con unos legajos, unos pergaminos, ahora vienen con su celular. Sí. yo pensé en traerme lo físico, pero dije, no me vaya a lista porque me dijeron, tráete bastantes cosas, me traje como 50 poemas, bueno, por si acaso. Yo escribo desde que tengo 17 y tengo 23 hoy, entonces han pasado muchas cosas por ahí. No tienen una idea, uno cuenta su vida ahí, no tiene por qué ser autobiográfico, para nada. Hay muchas guías y muchas instrucciones, pero tampoco hay que seguirlas a la exactitud. Es un descubrimiento. Les voy a leer un poema que le dediqué a una persona que no he podido conocer en físico, porque la conocí en línea a través de cartas. Es una experiencia muy bonita. Y se llama Sha Yu, y fue el poema de hecho con el que participé para la beca. Y que se titula Alma Llena. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y qué hay en nuestros adentros? ¿Son acaso los otros, los eventos? ¿Son las circunstancias o son los astros? ¿Serán las emociones o será todo aquello que identificamos como yo? Entre pedruscos y guijarros que nos atisban, y entre tantas, pero tantas pompas que nos circundan, entre todas ellas estamos nosotros, preguntándonos si somos prioridad o si somos polvo. La percepción nos dice, mas no lo sabe. La comprensión acepta, pero le falta encauzar. La disertación de infinitas dudas es lo que nos llevará hasta un parvo de esta teoría del conocimiento. Mientras la ilusión del tiempo y su transcurso nos apacigua y nos aviva, comenzamos a cuestionar el aparente misterio. Inicia cuando somos jóvenes y desconocemos en qué momento nos cambia la edad. Perdiendo esta facultad de revolución de la conciencia, casi como si un número tan relativo pudiera aproximarse a determinar nuestra voluntad. En los viajes de las interminables formas, esas que somos y esas que siempre seguiremos siendo, surgen los miedos y surgen los dolores, especiosos detractores de nuestro movimiento, que terminan siendo las señalizaciones del trayecto resquebrajado que nos deconstruye y nos permite amar. Casi sin pensarlo, va manifestándose en nuestra invisible apreciación de quién somos, intuiciones y cánticos de saltos lógicos, aparentemente carentes de razón, pero que nos guían por el camino de nuestros amigos, así como si ellos, esos pensamientos, nos conocieran más que nosotros mismos, nuestros haberes internos. Pensamos que pocas veces, sin ápices de emocionalidad, pero sí, pensamos, abstrayéndonos a ideas que denominamos trascendentales, como si lo supra y lo infra no fueran un todo juntos, como si las luces y las oscuridades no fuesen ambas bellas, como si solo fueras un motivo o un solo propósito, como si lo sublime y lo adverso no fuesen ambos necesarios, como si solo fueras una cosa, como si solo fuéramos duales, como si solo fuéramos tripartitos, como si no fuéramos sincretismos, como si no quedase todavía mucho, un
muchísimo por sentir, y como si no existiesen los infinitos, los perfectibles, los incertidumbrosos, los eternos y en fin los grises escalables. Y es que somos matices, somos ambivalentes, somos cambiantes, somos puentes y somos lluvia. Nuestra concepción es de mundos interminables, pues estas píricas líneas que nos fulguran, estas escarchas iridiscentes que nos componen, estos resilientes aires que nos moldean, estas dúctiles arenas que nos integran, todo lo que nos crea y lo que nos transforma hace que nuestra alma esté viva, aun cuando se siente de otra forma. Es ella la que nos guía en nuestro interior, es ella la que acentúa y templa la sustancia. Es en ella donde se encuentran las preguntas y las respuestas a eso que sentimos y a la totalidad de nuestro ser. Bueno, eso es parte, ¿no? Eso es parte del proceso. De hecho, hace poco fue el slam, que el slam es como un concurso de poesía en el que uno lee y la parte importante de ese concurso no es esencialmente lo que está escrito, sino cómo lo interpretas, que claro, lo que importa. Pero en los slams la competencia se tiende a valorar más por cómo uno interpreta, porque uno pudiera leer un poema de otro autor. El tema es cómo uno lee, cómo se mueve, y eso es a decisión de cada quien. Bueno, les voy a leer otro poemita, que al final les hago un comentario extra, ¿no? Sobre lo que yo siento. Este se titula Curar. ¿Cómo? Curar. Curar. Una palabra ha sido escrita. Desconocemos cuánto cambiará. Su esencia sigue buscándose para decirse a sí misma. Frases van reescribiéndose, forman textos aún sin ordenar. Su expresión se va acercando hacia lo que anhela comunicar. Textos escritos y oraciones se hacen obras y se siguen haciendo. Han captado alma, ahora surgirán más. Ha nacido un ser, no tiene idea de cómo hablar, necesita aprender, moverse o enseñar. Va cambiando el ser, busca hacia dónde ir, quiere descubrir eso que es llamado vivir. Ser y palabra van comprendiendo cómo curarse en el tiempo, crecer filosofía. Obra y vida, ambos se dan cuenta que el 1 y el 2 hacen el 3, y que el tiempo para ser siempre es solo. Aprender es como curar lo escrito, hay que reescribirlo, sin principio ni fin, y así será lo que siempre quiso decir. ¡Bravo! ¡Bravo! Cameron, ¿lo escribiste por intuición o has leído algún momento a Heidegger, Martin Heidegger? No pero sé quién es. Ok, dado que hablaste de la palabra como cura, el filósofo Heidegger habla del poema como la casa del ser y como el pensamiento cuidadoso. Entonces, en algún momento googléalo y consulta. Eso pasa mucho. Uno se encuentra en otros poetas, unos poetas lo encuentran a uno. De hecho, para mí, el poeta que cambió mi vida y que influyó en todo lo que hago, en todo lo que escribo, es Rainer Maria Rilke. Y él tiene, de hecho, y se los invito a leer, no es difícil, un epistolario, ni siquiera es un libro, son cartas, que él le escribió a un poeta que era militar, que, como fue también Rilke, que quería ayuda para saber si era poeta, si él podía ser poeta o cómo vivir esa vida. Y le escribió Rilke a lo largo de 10 años o 8 años, no recuerdo con exactitud, 10 cartas. Cada carta es como... Y bueno, yo iba a traer un libro de eso, pero no, porque yo sigo un lineamiento que él propone en una de sus cartas, en la primera de hecho. Él dice, una obra de arte es buena cuando ha nacido a la íntima llamada a una necesidad. Esa es mi forma de verlo, eso no tiene por qué ser para todo el mundo así, ¿no? Y yo lo sigo porque de verdad eso a mí me llevó. No hay reglas en este mundo como que te estanquen. No estoy diciendo que no hay reglas, sino que cada quien puede hacer su propia forma. Y eso no es para excluirlo o para sobrevalorarlo, hay que saber comprender ese tipo de cosas, ¿no? Como la realización poética de cada quien, la realización artística de cada quien. Y les voy a leer un tercer y último poema en este caso, leí como 25, pero bueno, le doy 3.
y se llama Para Después. Cuando ya mi cuerpo no esté y el frío no se siente igual, cuando mis letras ya dejen de fluir y la vida sigue siguiendo, cuando esas canciones ya no se oigan y persistan los movimientos, cuando eso sea así, me pregunto si alguien me seguirá leyendo. Los poemas y las palabras, siempre para mí y para todos, encontrarán la retroalimentación de su comunicar solo con el hecho de existir. Sin embargo, eso no significa que no quieran ser leídas. Tal vez no sea popular en vida, ni mucho menos después de la muerte. Aun si mis expresiones son actos que quedan, el viento no se los llevará, mis escritos. Si además de leerlos yo, los leo que está viendo esto. Como tan solo haber dado algo de esperanza, o saber que mis páginas se sentirán llenas, más allá de párrafos, mis versos combinarán fuera de sus ritmos, y mis libros sabrán que fueron más que yo. Jamás seré el dueño de las palabras, pero soy yo el que decide cómo las pronuncio. Quizás esta breve prosa la lean 3 o tal vez 800. De repente la termina leyendo medio mundo, o quizás la termine leyendo solo uno. Pero este y todos mis poemas hicieron fluir la magia de mi alma para llegar hasta este momento. ¿Acaso no es eso todo? ¿Acaso no es eso lo importante? Pues para cuando haya partido, quedará todavía mucho por sentir, más allá de mí y más allá de ti. Si se nota, yo soy como muy autorreflexivo en lo que escribo, pero ese es mi estilo, eso no significa que tenga que ser así. Hay gente que habla más con imágenes, yo soy un poco muy textual a veces, eso hay gente que le gusta, hay gente que no, eso es libre. No hay un instructivo exacto como así es un poema y eso es lo que lo hará siempre. No, de hecho, uno de los comentarios más importantes y la materia que más me roza la mente en el diplomado que estoy haciendo ahorita sobre apreciación y estudios poéticos es que poesía es lo que así fue, en algún momento fue así llamado y así fue. Porque la poesía que escribía Horacio no es la misma que se escribe hoy. La que escribía Dickinson es la misma que se escribía en el medioevo. La que escribía Rilke no es la misma que se escribe en 10 años de aquí adelante. Entonces, seguir la tradición, de hecho, es importante. Cambiar la tradición también es importante. Y encontrarse uno mismo allí, sea con poesía, con reflexión o con lo que quieran escribir. Los invito a intentar. Pero voy a hacer un comentario bien gracioso. Aquí me preguntan que qué estudio. Yo estudio contaduría. Curiosamente voy a empezar a estudiar una segunda carrera que es letras. La semana que viene, de hecho. Qué bien. Y hablando de letras, pues nuestra Universidad Católica tiene la Escuela de Letras, y tiene la Escuela de Comunicación Social, y tiene la Escuela de Educación, que son carreras. Esa experiencia del premio y después léenos un poquito lo que trajiste para enamorar a estos chavos. Bueno, hola. Ustedes están en quinto año, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba en tercer año cuando cayó la pandemia, así que estuve tercero, cuarto y quinto en pandemia y fue cuando empecé en la universidad en pandemia. Entonces yo no pude terminar quinto año como ustedes y no tuve ese tiempo como para pensar en qué carrera quería tener porque no tenía esos 3 años como para pensarlo y practicarlo e incluso indagar más. Entonces tenía esa cuestión de que era buena en varias cosas y no sabía en qué especializarme específicamente, porque como me gusta dibujar, yo decía, bueno, puedo meterme por arquitectura, pero también me gustaban mucho los autos y bueno, tal vez me puedo ir por ingeniería. Pero entonces, como estuve 3 años en pandemia, yo dije, no, pero no puedo arriesgarme a entrar en matemática, en física, si nunca tuve una clase como tal. Entonces estaban todos esos paros, pero nunca se me ocurrió periodismo o comunicación social. ¿Qué pasa? En pandemia seguí dibujando porque tenía más tiempo, seguí en mis clases, hice cursos. Cuando encontré la clase de adolescentes de la casa de aquí de la Católica, gracias a mi mamá,
porque la Católica tiene una alianza con el Sagrado del Centro, que ya yo tenía ya muchos años estudiando ahí, y por eso fue que me enteré. ¿Qué pasa? Tuve que escribir un cuento, que fue primero para entrar ahí. Envié un dibujo, que era la propuesta para entrar como las becas Funindes, era con un cuento, aquí era con un dibujo. Envié un dibujo, quedé en las actividades, de todas maneras igual fue con el profesor Carmelo, nos mandó a escribir un cuento, y ese cuento yo lo tenía ahí. ¿Qué pasa? Cuando termina el curso, que fue cuando ya nos conocemos aquí en la universidad, el profesor, cuando me corrige mi historia, me recomienda el concurso Jordi Sierra y Fabra, y entonces dice, pero revisen más que todos los requisitos, a ver qué necesitan. Sorpresa, tenía que escribir un cuento de 50 páginas, que no es fácil. Entonces yo dije, bueno, puedo ver si puedo alargar la historia que ya el profesor vio que tenía potencial para el concurso. Eso ya fue en casi julio. Entonces nada más tenía agosto y septiembre. No tuve mucho tiempo, por eso fue que le envié rápido al profesor a última hora el concurso, el libro, todo fue muy rápido. ¿Por qué? Porque ya yo tenía 17, es decir, que ya yo este año no puedo concursar porque es para menores de edad. Entonces fue muy rápido todo, igual que cuando me fui a inscribir en la universidad, todo fue muy rápido, porque entonces nada más con ese curso que hice aquí en la Católica y que medio fui integrándome más en la lectura, en la escritura, descubrí que yo sí tenía talento en eso, porque a mí nunca se me hubiese ocurrido estudiar comunicación social, porque no me gusta mucho hablar en público. De paso de que tuve que dar el discurso de graduación en la iglesia ahí con casi 300, 500 personas, era mucha presión y yo decía, si entonces tengo que estudiar comunicación social, tengo que vivir con esto. Y con este semestre que ya pasó de la carrera, ya tú te empiezas como a moldar y empiezas a entrar en ese mundo y lo sobrellevas. Porque yo tenía ese miedo de que no, pero Flávia, tienes que entrar a estudiar esto, tienes que hablar delante de la gente, tienes que hablar con más gente, y sí se puede. Si alguno no está pensando eso y tiene ese temor de que no, sí se puede con el tiempo y consigues gente que también tiene los mismos gustos que tú, y eso es creo que es lo mejor de la universidad. Porque en el colegio tú ya tienes tus amigos, que es porque los conoces desde ese tiempo, pero tal vez no tienen los mismos gustos que tú, de que no les gusta escribir o que tal vez a otro no le gusta el fútbol igual que a mí, entonces no puedo hablar de eso, pero en la universidad sí consigues gente que es como tú y les gustan las mismas cosas que a ti, les gusta estudiar igual que tú y se puede sobrellevar eso. Entonces, Maravilloso, maravilloso. Joven Flavia, disculpa, si puede hablar 2 minuticos de la experiencia de la beca Funinde. Seguro. Bueno, a pesar de todo, yo traje aquí las 2 fábulas que escribimos en la beca Funindes para que vean más o menos el resultado que sale de las becas Funindes. Y la verdad es que sí, yo entré en las becas Funindes con la misma historia, porque el profesor Carmelo ya nos conocíamos y me dijo, manda el mismo cuento para entonces entrar. Lo recorté en más y lo postulé y quedé seleccionada para la beca. En estas 10 semanas, sé que no fue la misma virtud de ustedes de que yo estaba de vacaciones, entonces pude dedicarme a lleno a la beca, escribir los 5 trabajos que teníamos que hacer, el fanfiction, el ensayo, las 2 fábulas, el microrelato. Y lo bueno de esto es que cuando te mandan a escribir algo, tú te tienes que apegar a lo que te están mandando a escribir, porque es muy distinto a cuando tú estás en tu casa y dices, bueno, yo quiero escribir algo, pero ¿qué puedo escribir? Pero tengo que buscar una idea, sino que aquí te lo obligan. Te dicen, mira, tienes que escribir un fanfiction con todos estos recursos y tienes que tener todo esto y tienes que tener esta extensión. Y la extensión fue lo que a muchos le dificultó un poco el proceso. Entonces, yo de todas maneras tengo aquí mis 2 fábulas, se las voy a leer, así que no hay problema. Y también las becas Funindes fueron muy flexibles.
y nos entendieron cuando no podíamos enviar las actividades a tiempo porque estábamos en la universidad, muchos tenían trabajo, se iba la luz porque todo era virtual, como todos conocemos. Y la verdad es que es un buen inicio para los que están dudosos en si saben escribir o no. Esto es un buen paso. Qué bueno, gracias, amor, gracias. Léenos un poco lo que preparaste. Bueno, yo sí traje en papel. Entonces, bueno. A la antigua. Sí, a la antigua. Yo voy a leer primero la fábula posmoderna, que como bien el profesor Carmelo dijo y la caracterizó un poco, es cuando se mezclan una fábula normal, es decir, un cuento, con sucesos actuales, ya sea la extinción, el cambio climático, los ovnis, lo que tú quieras. Entonces, el mío se titula Videoblog Documentando el Mundo. Año 2055. Señor, he encontrado algo, pero no estoy seguro de qué sea. Vaya, no había visto uno de estos en años, reflexionó el doctor buscando sus lentes, consternado por el descubrimiento. Es un cable USB tipo C, ya no los hacen así. El pasante estaba curioso, esperando una respuesta del viejo paleontólogo que tenía al frente. Debo buscar un equipo especial para leerlo. Tómate un descanso y luego te llamaré, dijo sin verlo, sosteniendo el pequeño objeto con manos temblorosas. El viejo paleontólogo se apartó de su escritorio y emprendió rumbo a su habitación con rapidez, gracias a su silla eléctrica. Con eficaces comandos de voz, el señor iba abriendo las puertas y las gavetas. «Aquí estás», sopló un poco el polvo y regresó a su oficina. Encendió su laptop y conectó el artefacto. Sus ojos se cristalizaron al leer el título de una carpeta con miles y miles de archivos. Tigre de Bengala, rinoceronte blanco, tiburón ballena. Parecía nunca acabar. Hizo clic en uno llamado oso panda. Un joven castaño apareció en la pantalla con una gran sonrisa. Un saludo a la comunidad científica. Me encuentro en Madrid para presenciar un milagro. Miren allá, ¿no son lindos? Son dos gemelos de oso panda que nacieron hace unos días aquí en el zoológico. Adjuntaré todas las estadísticas y evolución de esta especie en el año 2021. El viejo cerró la pantalla muy rápido y comenzó a llorar. Él era ese joven. Bien. Una cápsula de tiempo le llaman a eso. Bueno, entonces ahí toqué los temas del cambio climático, de que en el futuro tal vez estén uno de estos animales en peligro de extinción. Y bueno, esta fue la primera fábula, que ya aquí es sencilla. Son dos personajes, la mayoría de las veces las fábulas son con animales, así que uno puede jugar con los personajes. Se llama El perro viejo y la estrellita. Sus pasos eran lentos y suaves, presionaban la tierra del camino, no tenían prisa. Los sonidos de la naturaleza los sentía opacos y distantes. Su mirada era oscura y limitada. No podía ver bien a su alrededor. La pradera estaba despejada. Una brisa fría rozaba el pelaje gris del viejo perro. El perro viejo caminaba mientras hablaba solo. Él sabía dónde se dirigía. Si me hubieses dicho cuál serías antes de irte, te encontraría más fácil, dijo el perro viejo mirando hacia el cielo ya de noche. Llevo caminando desde hace rato, solo espero que hayas cumplido nuestra promesa. La voz del perro era grave, pero cálida. Llegó al pie de una alta montaña. Empezó a subirla lentamente. Sería una noche larga. Estoy cansado, se decía a sí mismo. Aún seguía subiendo. El perro viejo soltó un suspiro cuando llegó a la cima. Fue hasta la orilla y se sentó a contemplar el cielo estrellado en silencio. Estaba tan alto que podía ver las nubes desde arriba. Nunca había estado más cerca de ellas. Pero él estaba esperando a alguien. Aquí estoy, ahora te toca a ti. El perro seguía mirando el cielo y esperó por un buen rato. Nada pasaba. Se le empezaban a hacer más difícil poder sostener la mirada. Sus ojos estaban a punto de cerrarse, le pesaban los párpados, hasta que algo por fin pasó. Una luz muy brillante bajó del cielo y se posó cerca del perro. El animal la detalló y sonrió con ojos cristalizados. Era una pequeña estrella. «¿Viniste?»,
Ven conmigo, suplicó la estrellita con una sonrisa infantil. El perro viejo se sintió mal por un momento. Esto no es justo, dijo él. La mente del perro viejo no podía decidir entre el revoltijo de sentimientos que pasaban dentro de él. Esas 4 palabras se repetían como un eco en su cabeza. ¿No quieres venir?, dudó la pequeña luz. El perro tragó grueso. Me encantaría, pero se sentía como un mentiroso diciendo eso. No podía mentirle a ella. La estrellita revoloteaba frente a él. Él la observaba de cerca desde el borde de la montaña. Está bien, no estés triste. ¿Miramos la luna juntos? La estrellita no esperó respuesta. Se acurrucó al lado del perro viejo. Permanecieron así durante unos minutos. El cielo estaba nublado ese día. Lo siento, no pude hacer nada. Dijo despacio el perro. Llevaba mucho tiempo guardando eso. Debí protegerte, debí ser yo. No digas eso. Todos los momentos que vivimos fueron increíbles. Dijo la estrellita mostrándole una cálida sonrisa al perro. Gracias por recibirme y acompañarme hasta el final. El perro viejo se sintió más ligero, como si hubiese liberado un enorme peso, y lo aceptó. Una voz en su mente susurró: la muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno. Entonces el perro viejo despertó. Estaba en su cama, en su casa. Pero ahí estaba la otra camita, vacía. La veía con una sonrisa triste. Despacio salió y se sentó en la entrada, viendo hacia la pradera. Bravo.